Buenos días, mi nombre es Julián Roldán y hoy les vengo a hablar un poco sobre Boaventura de Sousa Santos. Boaventura de Sousa Santos nació en el año 1940, el 15 de noviembre, en Coimbra, Portugal. Este señor es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y catedrático y ya jubilado de Sociología de la Universidad de Coimbra. Es director actualmente del Centro de Estudios de Sociales y el Centro de Documentación 25 de abril de la misma universidad. Además es un profesor distinguido del Instituto for Legal Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison. Se le considera un intelectual con reconocimiento internacional en el área de las ciencias sociales, popular en el Brasil por su participación de varias ediciones del Foro Social Mundial. Ha publicado trabajos sobre la globalización, sociología del derecho, epistemología, democracia y derechos humanos. Sus obras se tradujeron al español, inglés, italiano, francés, alemán y china. El día 25 de noviembre de 2019 se le otorgó el título de autor honoris causa de la Universidad de Costa Rica. Bueno, hablamos de la sociología jurídica crítica. El profesor Santos está involucrado en un auténtico proceso de descubrimiento hacia el marxismo y del marxismo, aunque él reconoce los límites del marxismo. Santos ha escrito recientemente que el marxismo es como un descubrimiento continuo. Mientras él estuvo en Berlín, se vio inmerso en una comunidad universitaria que generó los valores democráticos, aunque en el contexto de la Guerra Fría estar en Berlín permitió la experiencia del marcado contraste entre la influencia comunista en el este de Alemania y la ideología democrática liberal en la Alemania occidental. Su tesis doctoral no ha sido considerada como un hito en la sociología del derecho, sino que también ha impactado mucho en su vida. En el año 1970 viajó a Brasil para realizar los trabajos de campo de su tesis doctoral, que se centra en la organización social de la construcción de la legalidad paralela de las comunidades ilegales, las favelas o los asentamientos ilegales. Su trabajo en este campo se basó en la observación del participante. Duró varios meses en un barrio pobre de Río de Janeiro, donde se experimentó la primera mano de lucha de los excluidos contra la opresión, como se aprendió la sabiduría de hombres y mujeres que luchan por su subsistencia y por el reconocimiento de su más dignidad en todos sus esplendores y de su respeto. Entonces hablamos de una de sus grandes obras o libros, que es el derecho y emancipación social. Esto se le puede dar como una crítica a la forma como tradicionalmente se concibe el derecho en las democracias liberales. Como anterior habíamos hablado, él quiere darle una buena vista al comunismo. Eso es, seguimos, es una construcción racional en la que la ideología ha sido superada y asimismo de las luchas entre las clases con intereses antagónicos no tienen su lugar, tienen su fin vislumbrar cómo el derecho y las instituciones jurídicas
tal como se conocen hoy en su día, son una producción ideológica y responde obviamente a intereses políticos claros. Entonces la enseñanza del derecho se ha impartido tradicionalmente desde un ámbito anacrónico en la cual la historia no se le ha tenido esa relevancia alguna más allá de una simple referencia superflua y no juega un rol importante en el método pedagógico, en las academias de las ciencias jurídicas en general. Se muestra el derecho desde las aulas de las clases, como una ciencia cuyas bases se han configurado gracias a sus avances lineales a través de la historia que ha cambiado mucho, mediante la cual se ha llegado a un estado de cosas cuya interpretación ha permitido afirmar que el ser humano se encuentra en un momento histórico en el que las pugnas ideológicas, los procesos emancipadores y los movimientos sociopolíticos alternativos que hacen parte de los procesos dialécticos como motores de la historia no tienen un espacio. El derecho y la democracia liberal son concebidos desde este plano como forma de organización política y social, surgidas por avances de lo racional del ser humano y de las verdades surgidas desde allí. Desde allí son verdades que deben ser universalizadas, hasta el punto en el que allí son verdades que deben ser universalizadas y hasta el punto en el que haya homogeneización global. Desde el derecho en el Estado liberal proviene de una razón que se sostiene a sí misma, en donde la táctica es la eliminación absoluta de la ideología, evitando la sacrilega de la acción de la construcción política en este sistema, que se le suma el pensar del mundo en términos ideológicos. Mediante esta fórmula racional, apolítica y alejada de la ideología, se dirime toda contradicción y todo antagonismo ideológico que se puede generar dentro del sistema, pues habita en la creencia que está montado en un sistema coherente y completo. Eso sí, completo, ubicado en un lugar impermeable en toda crítica y cuestionamientos, en el cual brinda las herramientas racionales necesarias para deprimir cualquier clase de conflicto. En el escenario político, es un espacio que en la realidad social y la historia es el reflejo de una constante lucha de clases, en el que mientras la clase social y la clase oprimida por el sistema imperante manifiesta la búsqueda de su emancipación y el anhelo de justicia mediante diversas clases de movilizaciones y reivindicaciones sociales. La clase que ostenta el poder lucha contra ella para mantener ese statu quo y conservar el derecho, un derecho que sirva solo para los intereses políticos y de esa clase. La concepción dialéctica de la ley, en donde se reúnen fanáticamente los intereses de toda la comunidad, queda reducido a un escenario en donde se materializan los intereses de una clase social determinada. Y a pesar de esta pretensión del derecho de presentarse a sí mismo como una construcción racional, en donde se ha logrado superar la pugna y el debate político e ideológico en la construcción de la historia, y obviamente hay claras manifestaciones de que la victoria capitalista es una victoria de una ideología, de una clase social que lucha por la estabilidad mediante estrategias claras de persecución, persecuciones políticas como quienes amenacen la permanencia del estado de cosas
tal como nosotros la conocemos. Una de esas manifestaciones es la violencia perpetuada desde los aparatos del poder y las opresiones estatales, fruto del sistema capitalista, imperante mediante una figura que nos atrevemos a decir que tiene un carácter sui generis, pero que en el derecho se maneja como una figura jurídica más que ocupa los espacios de ordenamiento. Estamos hablando del estado de excepción, figura existente en muchos de los ordenamientos jurídicos actuales, desarrollados en las democracias liberales, conocidas también como estado de emergencia, estado de calamidad, entre otros. Por otro lado, los poderes extraordinarios que le brindan a esta figura el soberano para llevar a cabo acciones como las ya descritas no son otorgadas únicamente por las vías que ya se han descrito. No se hace mediante el estado de excepción tácita, no, sino que también se hace mediante la figura jurídica, como lo conocemos nosotros normalmente o tradicionalmente, desde la doctrina constitucional. Con esto se hace referencia a aquellos momentos en los que mediante la ley se le otorga al gobernante turno de poderes o extraordinarios para llevar acciones que de otra forma necesitan un trámite más largo y complejo, siendo justificado por una estado de necesidad en el cual debe actuar por prontitud y por su otro motivo. Hemos visto que la ley y el derecho, desde la perspectiva liberal, son usados mediante la invención moderna del estado de excepción como silenciadores y represores de distintos movimientos sociales emancipadores que surgen a raíz, escuchen bien, surgen a raíz de diversas esferas en el cataclismo, señores, el cataclismo capitalista tiene lugar y como clase antagónica de hace parte la pugna ideológica inmersa en la realidad material histórica, la democracia y la inclusión de todos los seres humanos bajo la concepción de ese ser universalizado, esconde la realidad en la que se intenta silenciar y aniquilar lo político. De esta forma encontramos una ley como la laboral, en donde se enmascara su uso como herramienta ideológica, con la pretensión ilusoria de querer dirimir de la forma más neutra y justa y posible los conflictos que se puedan surgir entre los empleadores y los trabajadores. Damos un pequeño análisis de la lectura, de la sociología, de las ausencias y las emergencias para una ecología de saberes, como nos lo decía Boaventura de Sauzas en su seminario, considerado que es muy importante y urgente la ecología de saberes. Él ha impuesto una forma de análisis, escuchen mi análisis, en un marco epistemológico, para que los colaboradores e investigadores, seducidos por este paradigma, tengan la capacidad de marcar los estudios. Nos habla de reinventar la emancipación. Eso tiene tres dimensiones que son la epistemológica, la teórica y la política. La propuesta es de un procedimiento de traducción que traduce siempre otros saberes, traducir prácticos y sujetos con una otra y buscar inteligibilidad sin canibalización, sin homogeneización, que hay que creer en la inteligibilidad sin destruir la diversidad. Obviamente la epistemología del sur se basa en esta idea central. Hay justicia social global sin justicia cognitiva global, que así sea, sin justicia entre los conocimientos. La distinción entre la acción rebelde y la acción conformista. La acción conformista ha sido alimentada por los aportes de las ciencias sociales, que son el fondo que no se trata
de un problema de las ciencias sociales, sí, no el tipo de racionalidad como que nace de ellas. Entonces la racionalidad que domina en el norte ha tenido una influencia muy enorme en todas nuestras maneras de pensar, en nuestras ciencias, en nuestras concepciones de la vida y en el mundo. Obviamente que esta racionalidad la domina la razón indolente, que es una racionalidad que no se ejerce mucho, no tiene necesidad de ejercitarse bastante, se manifiesta en la razón metonímica y la razón proléptica. El desconocimiento de los pueblos se puede responder por problemas que aún se sospecha que son los difíciles de resolver a la ciencia occidental. Así, la ecología de la temporalidad identifica tiempos diferentes a lo lineal. Por distinto valioso y no permite identificar diferencias reales entre los dos sujetos. Y ya no se observan esas diferencias irreales a causa de la jerarquización social. Si respondemos con la ecología de saberes, sin solución, sino que lo cooperamos y valorizamos los sistemas alternativos, las experiencias posibles y le damos factibilidad y la visibilidad real que es necesaria y necesita para los proyectos de diferentes escalas. Lo que se queda entonces por saber qué es, cómo lo vamos a realizar, de tomar varias corrientes, ¿cierto? Por reflexión epistemológica. No es fácil desarrollar internacionalmente fuera de los centros hemogénicos, pues vivimos muchas dependiendo de sus autores. No hay ciencia pura, hay un contacto cultural, o sea, una unión cultural de producción de ciencia. Por tanto, vamos a discutirlo, cómo podemos, en lo que respecta a las ciencias, ser objetivos, pero no neutros. Aún así nos quedamos en las ciencias sociales, en la comprensión del mundo mucho más amplia, que en occidental existen muchas experiencias sociales desperdiciadas, que desafía interpretar la dimensión que tiene esta epistemológica, que es, podemos afirmar que tenemos problemas modernos por los cuales no tenemos soluciones, y de modernas, obviamente las soluciones modernas que son importantes, y solo a nuestro tiempo el carácter de transición para reinventar la emancipación social. Emancipación social. Las ciencias sociales están pasando por una crisis, por lo que están constituidas por la modernidad. Y entonces eso tiene mucho sentido, que en la sociología de las ausencias, de las emergencias, que se produce una cantidad de realidad que no existían antes, mucho más ricas, mucho más fragmentadas, muchas más caóticas. No es posible que una teoría general, la diversidad del mundo es inagotable. Por esto último acabamos. Muchísimas gracias.